Saludos, alumnos. Bueno, en este feriado largo que nos toca, para que ustedes puedan ir avanzando la guía práctica número 7 y completar su participación 5, que se encuentra junto en el aula virtual unidad 4, última de nuestro curso, he decidido poder armar este video para ayudarlos en su desarrollo de los ejercicios y también para que no tengan inconvenientes al momento de rendir su examen final, ¿no? El cual también se acerca junto con sus fechas de exposición y presentación de proyectos finales. Bueno, sin más preámbulos, desarrollaremos los ejercicios de la guía práctica 7, iniciando con este ejercicio que nos habla sobre agregar un nuevo elemento de un vector de n datos. Eso significa si nosotros queremos insertar un valor, en este caso, y tuviéramos un vector con datos ya insertados, quisiéramos nosotros agregar un nuevo dato a ese vector, ¿no? Asumiendo que el vector sea, de acuerdo a nuestro ejemplo, se denomina el vector f. En el vector f se puede contener los siguientes elementos. Más grande el texto. Por ejemplo, el vector f puede tener los siguientes elementos, ¿no? 3, 4 y 1. Entonces, la cantidad de elementos, que siempre lo suelen distinguir con la letra n, equivale a 3, porque tiene 3 elementos. Si yo quisiera agregar un elemento más a este vector, tendría que aumentar la cantidad a una unidad. Hablamos de este proceso, ¿no? N es igual a n más 1 para que se convierta en 4 elementos. Obviamente esto me va a dar 4, siguiendo este mismo ejemplo. Y mi vector f tendrá capacidad para poder almacenar un último valor, ¿no? Dicho dato, que también será tomado como lectura desde pantalla, puede tomar el valor numérico que el usuario desee, ¿no? Siempre y cuando cumpla con la homogeneidad de los arreglos, sean de un mismo tipo de dato todos. Si es el elemento 100, bueno, 100 ocupará esta posición de la siguiente manera, ¿no? F sub 4 es igual al valor 100 y 100 también será nuestro nuevo elemento, nuestro nuevo dato para poder ser insertado, ¿no? Al vector F. Este es el algoritmo que propone el ejercicio en la página 3 de nuestra guía práctica 7, en la cual nosotros tenemos que completar el diagrama de flujo, también parte de nuestro pseudocódigo. Por ejemplo, aquí algoritmo agregar elemento, array de 1 a 100 elementos de entero, el cual nosotros lo podemos denominar vector, ¿no? Pues puede tener esto la clasificación de vector o de arreglo F. Y seguidamente en las siguientes definiciones de variables, las variables que participan, ¿no? Quiénes son reales, quiénes son tipo cadena, en este caso la mayoría son reales, ¿no? Real, que puede reservarse para las variables i por ser contadora, n por almacenar la cantidad de elementos. ¿Y qué otra variable? La variable a, la cual es la variable que recibe el nuevo dato, ¿no? Como iba diciendo anteriormente, para que nuestro vector reciba un nuevo dato, debemos nosotros ingresar el nuevo elemento. Digamos que a vale 100, entonces en nuestro equivalente, f sub 4 vendría a ser igual al valor de a. Por lo tanto, a se suma a la definición de variables que corresponden a nuestro algoritmo. En este caso, a tiene la labor de almacenar el valor nuevo que ingresa por pantalla, ¿no? Luego ingrese la cantidad de elementos,
será recibido por la variable n, leer n. Después tenemos desde i, que es igual a 1, este es nuestro for, hasta el valor fin de cantidad n. Ingresa los datos, tomamos lectura del vector f sub i y finaliza, ¿no? Esto de acuerdo a las cantidades que nosotros hemos designado para que nuestro vector pueda almacenar elementos, ¿no? Los cuales serán tomados desde pantalla. Ingresa el nuevo elemento, la variable encargada para tomar el nuevo dato será a, leer a, y el proceso que había comentado antes para incrementar la capacidad de almacenamiento, n es igual a n más 1 para que un nuevo dato sea insertado por pantalla. Después completamos aquí la operación, ¿no? F sub n es igual al valor de a. Desde i igual a 1 hasta n vamos a imprimir el vector como ha quedado, por eso escribir f sub i. De esta manera nuestro pseudocódigo tradicional estaría completo. Si no nos falta ninguna otra variable a definir, completamos el diagrama de flujo tradicional también. Aquí tomamos lectura del vector a sub i, f sub i. Y luego tenemos la lectura del valor nuevo que ingresa por pantalla. Previamente hemos tomado lectura de la cantidad de elementos f y ahora completamos los procesos para incrementar la capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, n es igual a n más 1, f sub n es igual al nuevo elemento a y por último se imprime, ¿no? Aquí el for toca completarlo y comienza desde 1 hasta el valor final que es, se imprime todos los elementos del vector f sub i. Esta es la resolución tradicional. Nos faltaría completar la resolución moderna mediante el programa PCI. Entonces podemos abrir el programa PCI y realizar nuestra programación. También se sumará la programación en MATLAB en nuestros ejercicios. En este caso, en PCI, teniendo siempre en cuenta el pseudocódigo tradicional para poder implementar el pseudocódigo moderno. Colocamos algoritmo, agregar elemento. El tipo será denominado en comentario, también la definición. Este es un array de 1 a 100 elementos enteros de entero y con el nombre de categoría vector. Ahora las variables quienes están participando son las siguientes. Esto sí procede. Y la variable i, coma n, la variable a, como valores enteros, ¿no? A continuación, damos punto de partida al algoritmo, inicio, y solicitamos que ingrese la cantidad de datos. Ingrese la cantidad. La cantidad que es n. Después tenemos la estructura repetitiva for. En PCI lo conocemos como la estructura para, la cual aperturamos mediante el comando para y completamos, ¿no? Para i que comienza con el valor de 1 hasta el valor final que es n, con paso de 1 en 1, lo que vamos a hacer es solicitar los valores del vector desde pantalla, ¿no? Por eso solicitamos los datos mediante el comando escribir, mediante este mensaje, ¿no? Ingrese los datos del vector. Lo amplío momentáneamente. F sub, vamos a decorarlo con caracteres decorativos. F sub i, aquí 2 puntos.
y un espacio prudente. Luego tomamos lectura de los valores del vector mediante la variable f, ¿no? Claro. Antes de eso, nos falta definir nuestro vector precisamente. Entonces lo vamos a definir en este sector, dimensión f sub 100, ¿no? Para reservar 100 espacios en memoria exclusivos para el vector. Tomamos lectura, ahora sí aplicamos los paréntesis f sub i. Hemos terminado la lectura de los elementos del vector f. Ahora inicia nuestro algoritmo. Nos toca tomar lectura del nuevo elemento que ingresa desde pantalla, ¿no? Por lo tanto, otra vez el comando escribir, ingrese el nuevo elemento, y toma lectura. Y ahora en nuestro proceso, vamos a iniciar aquí el proceso. Obviamente antes fue la entrada, voy a completar el comentario. En el proceso procederemos a completar el incremento de la capacidad de almacenamiento, ya no será n, sino n más 1, por eso colocamos n es igual a n más 1, para reservar un espacio más. Luego, almacenamos ese valor, f sub n recibe el valor de a, el nuevo elemento. Y con eso es suficiente para imprimir, el cual obedece la misma estructura de lectura, solamente que ahora vamos a escribir, ya no toma lectura. Escribir el vector f sub i igual, coma, llamamos al vector f sub i. De esa forma culminaría nuestro pseudocódigo moderno del ejercicio, el cual complementan ustedes en su participación 5. A esto solicitamos ahora guardarlo, archivo, guardar como, en nuestra carpeta de participación 5, guía 7. Ya ese documento de participación 5 se recopila de ejercicios, por lo tanto espero que ustedes lo puedan ya administrar de forma adecuada. Créense su directorio, guía 7, y en ese directorio almacenan los problemas, ¿no? Es el problema 1, guardar, y lo vamos a comprobar. Al comprobarlo nos va a pedir la cantidad. Y ahora un nuevo dato. Y al imprimir notarán que el nuevo dato ya está insertado en la última posición generada, ¿no? 3. Con este desarrollo nosotros ya tenemos carta abierta, poder generar el diagrama de flujo, tomar captura del pseudocódigo. Vean aquí el diagrama de flujo, se toma lectura de la cantidad, lectura de los elementos del vector f, se ingresa el nuevo dato, se incrementa la cantidad para que ingrese el elemento y luego se imprimen los valores del vector. Al igual, la misma vista para Chapping, ¿no? Eso no se olviden ustedes exportarlo, guardarlo para completar su participación. A esto también se sumaría el desarrollo de la exportación del código fuente en C++. Entonces, para ahorrar tiempo pueden exportar, archivo exportar, convertir a código C++ 98, pero tengan en cuenta que tienen que dar ciertas modificaciones al código fuente, ya que no es directamente exportar y listo. El código sale completamente abarrotado de comentarios, líneas innecesarias y hay que arreglar ciertos pasos. Pues problema 1, código fuente, estamos exportando en nuestro mismo directorio y eso proceden a abrirlo mediante el compilador deb-c++. Abren deb-c++ y abren el código que han exportado, ¿no? Abrir proyecto o archivo. Esta vez estamos ya con la guía práctica
7, guía 7. Y aquí está el código que hemos exportado hace unos segundos. Lo abren y tendrán este pre-resultado, el cual hay que hacer limpieza del código. Notarán que hay un montón de comentarios y hay que borrar la indexación en base a 0, ¿no? Entonces, esto está de más. Así que esto lo acomodan, colocan algoritmo, agregar elemento. Y después borran estos comentarios innecesarios, borran las líneas en blanco. Los comentarios iniciales también los reubican, control X al empezar, control B, reubican la declaración del arreglo F, control X va en este sector. Y bueno, las variables que son de un mismo tipo pueden ir en una misma línea de código, ¿no? Como también pueden quedarse de esta manera. ¿Qué otro tipo de limpieza realizamos? La indexación en base a 0, ¿no? No es preciso. En este caso, utilizando la indexación en base a 1. Por eso colocamos leer f sub i. Y a continuación también eso nos atañe a modificar esta línea. F sub n es igual a la variable a. Y al imprimir también f sub. El return 0 no es preciso, se puede eliminar. Y nuestro código fuente debe quedar de esa forma. Podemos guardar cambios, control S o guarda. Y ahora ya podemos compilar y después ejecutar. Si no hay errores de sintaxis, se presenta nuestra pantalla, nuestra consola, en la cual me va a pedir que ingrese una cantidad de datos. Voy a colocar y me da este resultado. Bien, entonces con esto ya nosotros podemos programarlo en MATLAB. Para eso se les sugiere que por favor ingresen al programa de MathWorks. Ingresen por favor el programa de MathWorks, que anteriormente habían generado su cuenta en MATLAB. Si no se acuerdan cómo, bueno, en su buscador colocan MathWorks, acceder a MathWorks. Y bueno, acá está la apertura, ¿no? MATLAB Online, Simulink MathWorks. Y si es la segunda o tercera vez que ingresan, ya debe reconocerles la cuenta de acceso. Si no, tendrán otra vez que iniciar el registro, ¿no? Entonces se van a este sector, un clic izquierdo, mi cuenta, seleccionan y se da la apertura de la siguiente pantalla. Bueno, ya habíamos solicitado un trial, el cual está próximo a vencerse, por eso avanzan los ejercicios ya anticipadamente. Y si no, hay que volver a solicitar otro registro, ¿no? Pero siempre obtener una versión de prueba, realizan un clic, obtener una versión de prueba. Y ahora para que recuerden que el software de MATLAB, que es un software matemático, lo que nosotros vamos a hacer principalmente es utilizar las sentencias del sector NewScript, ¿no? Vamos aquí a la opción Abrir MATLAB Online, un clic, y programaremos este ejercicio en MATLAB. Notarán que demora un poco, eso es normal, de nuestro programa online.
y tendremos esta presentación de interfaz gráfica. Bueno, antiguamente estábamos trabajando en esta área, ¿no? Del Command Windows, desarrollando el primer laboratorio de MATLAB, ¿no? En la cual habíamos hecho sumas, divisiones, habíamos extraído las potencias, ¿no es cierto? Para poder nosotros definir algunos valores. Ah, bien. También habíamos ingresado algunos vectores, ¿no? X es igual a 1, espacio 2, espacio 3. Como también habíamos insertado matrices, ¿no? Y es igual a 2, 4, espacio 5, cerramos corchete. Esta es una matriz. Recuerden que los espacios, bueno, aquí si se equivocan pueden llamar la sentencia anterior presionando la tecla direccional arriba, ¿no? A ver, de la siguiente manera. Teclado en pantalla. Por ejemplo, aquí yo me equivoqué, me faltó colocar el igual. Entonces, para yo volver a llamar esta misma sentencia, lo que hago es presionar la tecla direccional arriba para que se presenten los comandos antiguos, ¿no? Que he transcrito. Y se colocan todos los comandos que he trabajado fechas pasadas, ¿no? ¿No? ¿Ves? Desde agosto, desde el 23 que nos utiliza el programa, ya me contabiliza las fechas, la última fecha que he generado, ¿no? Por ejemplo, voy a elegir esta línea que está errónea, la voy a corregir y realizo un enter para insertar esta matriz pequeña y me da este resultado, ¿no? Bien. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a trabajar MATLAB? Estos códigos, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Tiene sentencias especiales y particulares. Desde el momento en que nosotros programamos, definimos librerías, en MATLAB no es preciso. Aquí no declaramos y no definimos librerías. Así que vamos a favor. Es un punto más a favor porque eso nos reduce código. Nos interesa mucho la lectura. Cuando ustedes colocan code, ingresen la cantidad, tomar lectura de n, sin. Para MATLAB eso se interpreta con una sentencia básica denominada input. Si ustedes recuerdan la sentencia input, por ejemplo, aquí n es igual a input, es una sentencia que me permite insertar valores desde pantalla, ¿no? Por ejemplo, ingrese la edad, ingrese edad. Si lo coloco solo, estoy solicitando un valor numérico. Se imprime el mensaje, ¿no? Ingrese la edad, digamos, a 30 años. Bien, esa edad queda almacenada en el workspace n es igual a 30. Y entonces, el input, alumnos, resume dos sentencias, el code y el sin, equivalentes en C++. En MATLAB basta con una sola, input. Ahora, si quiero ingresar una matriz, la misma situación, ¿no? Por ejemplo, A es igual a input, ingrese la matriz A. Ingrese la matriz A, 2. Y lo que va a ocurrir es que cuando yo ingreso una matriz lo hago entre corchetes, ¿no? Voy a colocar 2, espacio 3, espacio 4, siguiente fila, punto y coma, 6, espacio 7, espacio 8. Enter, ¿no? Entonces, esa matriz ya fue insertada directamente mediante una sola lectura, ¿no? Entonces, no usamos el for para tomar lectura de vectores y tampoco de las matrices. Por lo tanto, hay muchas líneas, por ejemplo, la 16 que será descartada, la 17 y la 18 estarán compactas por el input. Y eso indica que nuestro código será mucho más corto para poder nosotros trabajar estos problemas, ¿no? Aquí, ya que el proceso demanda insertar un nuevo valor en un vector, en el vector f, vamos a simular la situación, f es igual a los siguientes datos, ¿no? Si recordamos nuestros valores, digamos, 3, espacio 4, espacio 7, estos son datos propuestos. Le hago un enter, acabo de insertar el vector f. Ahora quiero insertar un nuevo elemento al vector f. Sencillamente tendría que decir cuál es la posición que deseo insertar, ¿no? Para nosotros esa posición es n es igual a n más 1, ¿no? Entonces, por lo tanto,
la sentencia que me permite contabilizar cuántos datos tiene mi vector se denomina len. En este caso, n, nuestro famoso n que representa la cantidad de datos, es igual a len. Es la función que permite contar los datos de un vector. Vamos a contar cuántos datos tiene f. Y me dice que f tiene 3 datos y es correcto. 1, 2, 3. Ahora, si yo quiero aumentar esa cantidad, sencillamente es n es igual a n más 1, lo que habíamos hecho, ¿no? Para aumentar un nuevo elemento, f, en este caso, f sub n más 1 es igual a nuestro nuevo elemento, que puede ser, digamos, el número 100, ¿no? Miren lo que ha ocurrido. Directamente ya se insertó el valor 100 en la última posición del vector f, ¿no? Entonces, este tipo de reconocimiento de sentencias de código es importante antes de nosotros aventurarnos a programar directamente en MATLAB y con el NewScript. Ahora, para poder imprimir mensajes de respuesta, por ejemplo, está el famoso this, ¿no? This es una sentencia para imprimir tanto mensajes como arreglos completos. Por ejemplo, el vector es puntos, cerramos paréntesis y me imprime el mensaje, ¿no? Ahora, el this también me ayuda a imprimir directamente arrays o arreglos o vectores o matrices this f y me imprime toda la lista de datos del vector f. Ok, con esto ahora vamos a poder proceder a programar este ejercicio en MATLAB con este repaso de sentencias, len para contar elementos, input para tomar lectura de datos, this para imprimir datos, en especial los arreglos. Nos vamos a esta opción, New Script, eligen New Script, y aquí vamos a comenzar a programar. New Script es el sector para poder nosotros insertar código modificable en MATLAB, ¿no? Anteriormente todo lo trabajábamos en el Command Windows, ¿no? Donde no podíamos corregir si nos equivocamos, si no tendríamos que seguir adelante o corregir la siguiente línea, ¿no? Pero en el New Script sí podemos corregir líneas pasadas. Bien, entonces aquí vamos a comentar. El comentario en MATLAB se hace con porcentaje. Ustedes colocan porcentaje y colocan el nombre del algoritmo, ¿no? Lo pueden también duplicar, control C. Eso lo coloco a un costado. Control V. No necesita del doble slash. Esto estoy ya comentando. Y ahora no preciso de librerías, tampoco de espacios de nombre, tampoco de crear funciones por el momento. Tal vez los comentarios de tipo, sí, de los arreglos, sean precisos, necesarios, ¿no? A ver, en este caso, el tipo ya marca la definición del vector. Las variables tampoco las vamos a declarar porque MATLAB no necesita que le digamos qué tipo de datos eran las variables. Lo que sí podemos marcar tal vez sea las lecturas, ¿no? Vamos a comenzar con las entradas. Vamos a colocar aquí entrada. Y previo a eso, no se olviden hacer limpieza de pantalla, ¿no? CLC, limpieza de pantalla. Y a continuación vamos a comenzar a tomar lectura de n, ¿no? Que es la cantidad de elementos, que supuestamente utilizo eso yo para indicar cuántos datos se ingresarán desde pantalla. Pero recuerden ustedes que la lectura de un vector es directa, ¿no? Solamente basta con colocar f o a es igual a input, ¿no? E ingresamos la matriz o el vector. Entonces, por lo tanto, no necesito tomar lectura de la cantidad porque MATLAB puede contar los datos. Segundo, no necesito usar un for para recorrer cada elemento porque MATLAB solamente requiere que le digas cuál es el índice y te presenta el dato correspondiente a ese índice. Entonces, hay muchos procesos que ya MATLAB los hace de forma predictiva, ya definida con sus funciones internas. Por lo tanto, solamente nos tocaría conservar las siguientes sentencias. Estas 28 líneas de código van a ser mucho menos aquí en MATLAB. De la siguiente manera. Primero, tomemos lectura del vector f. F, sin usar for ni tampoco índice, de forma directa, es igual a input, entre paréntesis, el mensajito tradicional, ¿no? Ingresen los datos del vector. Ingrese, entre comillas, simple. Ingrese los datos del vector f
Bueno, le voy a colocar sus dobles corchetes y dos puntos y un espacio. Al notar la transcripción de código fuente, aquí notarán un semáforo, ¿no? Este semáforo indica si estamos bien o estamos mal. Si se pone verde es porque no hay errores en el código fuente. Si está ámbar es porque tenemos errores. O una advertencia. Exactamente un error grave no. Lo que pide aquí MATLAB es que cerremos con el punto y coma. Al colocar el punto y coma notarán que hay un check de color verde. Eso indica que estamos trabajando correctamente, no hay errores de sintaxis. Pero ocurrirá escenarios en que nos quedemos con este ámbar, el cual es aceptable. Todavía MATLAB puede correr este código sin dificultad. Pero si se torna rojo, como en este caso, si está de color rojo, no va a correr esto y tampoco se va a guardar. Entonces nos tocaría corregirlo de inmediato, ¿no? Aquí y aumentar el punto para no tener observación de MATLAB. Bien, ya hemos tomado lectura, es decir, hemos avanzado ya hasta la línea 18, aunque no parezca. Ahora lo que nos tocaría es ingresar el nuevo elemento, ¿no? En este caso, A es igual a input, ingrese el nuevo elemento. Ingrese el nuevo elemento. Y toman lectura, ya lo hizo. Input, imprime y a la vez toma lectura. No tengo por qué volver a colocar sin, ni nada por el estilo, ni leer, ni nada por el estilo, porque los dos trabajos ya se hacen en una sola sentencia. Bien, entonces ya avancé hasta la línea 21. Ahora lo que me toca es el proceso de asignación, ¿no? Tengo que determinar cuántos datos tiene mi vector F. Vamos a comentar proceso y vamos a contabilizar los elementos, ¿no? Recordar que quien contabiliza es la función que les había comentado antes, length, ¿no? Entonces, por lo tanto, n es igual a length, una función interna de MATLAB que permite contabilizar datos de un vector. ¿De quién? Del vector f. Punto y coma al final. Si ya contabilicé los datos, ahora me toca asignarle un espacio más al vector f para que almacene al nuevo elemento o directamente hacer el almacén sin necesidad de asignar el nuevo valor, ¿no? De la siguiente manera, así como lo habíamos hecho aquí, ¿no? F sub n más 1, aquí lo estoy almacenando directamente, es igual al nuevo elemento que es A. Y luego procederé a imprimir los valores completos del vector F. Eso significa que ya avancé hasta la línea 24 y estoy en la 8, equivalente a MATLAB. No necesito for para imprimir los datos de un vector. De frente utilizo la sentencia this, ¿no? Puedo colocar un mensaje previamente como decorativo. Los valores del vector f son o los nuevos elementos o los, bueno, los valores del vector f son. Y ahora procederé, aquí me falta el punto y coma, a imprimir los datos, ¿no? Completos. Sin for this f. Y termino mi código fuente. 10 líneas se resumen estas 28 líneas de código de C++ solamente a 10 de MATLAB. ¿Pudo haber sido menos? Sí, pudo haber sido menos líneas. Ahora procedemos a guardar las sentencias de MATLAB. Save as es este icono de disquete para guardar como save as, guardar como, y le colocan un nombre sin nada de espacios, todo junto, mucho cuidado aquí, nada de espacios. Bien. Vamos a colocar problema 1. La extensión de los scripts de MATLAB es .m, guardar, y se almacenó nuestro script. Entonces ahora nos toca ejecutar. Ejecutar está en la parte superior, en la pestaña editor está el sector ejecutar. Un clic en run y notarán que ya se presenta el primer mensaje que me pide ingresar los valores del vector f en este sector, en el command Windows. Voy a ingresar los nuevos elementos, bueno, los elementos de ejemplo, estos tres datos pequeños. Al hacer un enter me va a pedir que ingrese un nuevo dato, voy a colocar el 300.
cual debe posicionarse en la parte final, ¿no? Entonces ya logré insertar un nuevo dato al final, con 10 líneas de código. Bien, esta es la forma nueva de trabajar en MATLAB, el cual nos permite reducir muchas líneas de código a diferencia de C++, ¿no? Espero les sea útil para que ustedes lo trabajen con los demás ejercicios. Ahora nos concentramos voy a compartir el script de MATLAB, tanto el script, a ver, primero el script del problema 1 por el chat. De todas maneras, para que ustedes lo tengan presente, esta clase estará en nuestro link de acceso a clases grabadas para que no se pierdan de ningún detalle, ¿no? Y también podrán ver las sentencias, ¿no? Los comentarios. Esta es una zona y esta es otra zona del código del problema 1. Y ahora este es el código de MATLAB. También se los comparto. No se olviden capturar sus imágenes, tanto del código fuente de C++, el código de MATLAB y también de su pantalla de ejecución, y lo completan en su participación 5 en una diapositiva más, ¿no? Código de MATLAB y pantalla de Command Windows de MATLAB. Ok, ahora pasando al siguiente ejercicio, que es el problema número 2. También en la guía práctica Z van a encontrar dos formas de programación, ¿no? Por ejemplo, esta es la programación extensa en MATLAB y esta es la programación corta, la que estoy aquí también desarrollando de una forma similar. Pueden ustedes también comprobarlo, ¿no? Cualquiera de las dos o esta tercera forma. En el segundo problema dice, se requiere eliminar un elemento dentro de una lista de n datos, ¿no? Bueno, ¿qué significa eliminar elemento? Desaparecer. Digamos aquí, nuestro vector ahora de tratamiento es B. B tiene estos datos, 3, 4, 1. Yo deseo eliminar uno de estos datos, ¿no? Digamos el 4, lo quiero desaparecer. Entonces, por lo tanto, mi vector quedará de esta manera, 3 y en segunda posición el 1. El 4 ha desaparecido. ¿Y eso por qué pudo haber pasado? ¿Cómo pudo haberse logrado? El 1 ha retrocedido una posición. El 1 tiene que retroceder una posición. Es por eso que encontraremos el proceso B sub, para ser más precisos, B sub I igual a B sub I menos 1. Perdón, a B sub I más 1. Notarán por qué el incremento, ¿no? Si estamos retrocediendo. En este caso, B sub I representa al número 4. Para ser explícitos, B sub el 4, ¿qué posición tiene? 2. B sub 2 equivale a 4. Entonces, B sub 2 es igual a B sub I más 1, es decir, una posición más que el 4 está el 1 en la posición 3, ¿no? Técnicamente es como decir B sub 2 más 1. Si reemplazamos B sub 2, ¿quién es? Es el 4. ¿Y quién es B sub 2 más 1? Es el 1. Es el 1. Entonces el 1 ha reemplazado al número 4. Entonces, de esta forma se logra la eliminación. Nosotros vamos a tener que ubicar el elemento que queremos eliminar y pedir al elemento siguiente que retroceda una posición aplastándolo o y la última posición, ¿cómo es que va a quedar? La última posición va a quedar todavía con el dato duplicado, pero no lo vamos a imprimir en lista, ¿no? Ya no será considerado o se puede también reemplazar por 0. Bien, ahora vamos a desarrollar, a completar el algoritmo que propone nuestra guía práctica 7.
Por ejemplo, aquí me dice algoritmo eliminar elemento tipo, esto es un array, entonces completamos aquí array. De 1 a 100 elementos puede ser de valores enteros, entero, denominado con el nombre de categoría vector. Luego, el vector, que es nuestra categoría, a esto nos faltó completar arriba nos faltó completar la categoría aquí. Voy a regresar aquí. Categoría vector. En el primer problema, vector, dos puntos, es el vector f. Eso nos faltaba en el primer ejercicio. Ahora, en el segundo ejercicio, para completar su pseudocódigo, vector, en este caso es el vector b. ¿Qué variables son enteras? La variable i de índice, coma, la variable, en este caso, la variable n de cantidad de elementos. Y la variable pos para tomar lectura de la posición del dato que nosotros queremos eliminar, ¿no? Ya que la posición es muy importante. Por ejemplo, aquí yo tomaré lectura de pos que vale 2, porque quiero eliminar el elemento de la posición 2. Luego ingresa la cantidad, leer n, y después está desde i, que es igual a 1, hasta el valor de n. Después tenemos escribir los datos del vector b, leer b sub i, cada elemento. Ingresa la posición del elemento para ser eliminado, leer pos. Después i es igual a pos hasta n. ¿Por qué i es igual a pos hasta n? Tengan presente que nosotros tenemos que trabajar a partir del elemento. Esto es pos, la posición del elemento que nosotros queremos eliminar. Para nuestro ejemplo es el número 2. A partir de él en adelante trabajamos, ya que vamos a solicitar a todos los datos siguientes que retrocedan una posición, ¿no? Para poderlo eliminar. Por eso está este segundo for que indica desde i igual a pos hasta n, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirles que retrocedan una posición. B sub i, lo voy a aumentar un poco de tamaño. B sub i es igual a B sub i más 1. Recuerden que ese proceso nos permite que un elemento retroceda, ¿no? Retroceda una posición, ¿no? B sub i es igual a B sub i más 1, ¿no? Estamos diciendo que el 1 reemplace al 4. Técnicamente el 1 va a reemplazar al 4, lo va a chancar, lo va a aplastar para eliminarlo. Entonces, con este proceso logramos eliminar el dato. Y ahora actualizamos la cantidad. N es igual a n menos 1 porque hemos perdido un elemento. Y vamos a imprimir del primero al penúltimo, ¿no? Desde i, que es igual a 1, hasta el último valor que ya lo actualizamos hasta n. Escribir b sub i, los elementos restantes de b sub i, porque 1 ya fue eliminado, ¿no? Bueno, esto es el pseudocódigo tradicional. Ahora nuestro diagrama de flujo tradicional también toma lectura de n, que es la cantidad, y va de 1 hasta n, y tomamos lectura del vector b sub i. Una vez que hemos tomado lectura del vector b sub i, se toma lectura de la posición y después comienza nuestro algoritmo principal. Lo que está entre puntos suspensivos son algoritmos principales. Completamos el for y comienza de 1 hasta el valor final, que es n. ¿Para qué? Para poder nosotros eliminar el dato, ¿no? B sub i es igual a B sub i más 1. Este proceso simple hasta n, en muchas ocasiones, por la naturaleza del lenguaje de programación, a veces requiere que esto se reste, ¿no? Se requiere que esto se coloque n es igual a n más 1, para no llegar a la última posición y pedir a un dato vacío que reemplace a un dato lleno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en MATLAB, esto sí lo vamos a necesitar, colocar n es igual a n más 1. En PCInt no se hace problema, tampoco en C++, pero en MATLAB sí. Entonces, no va a ser ajeno encontrar este tipo de configuración, ¿no? De todas maneras, en pseudocódigo tradicional puede quedar de esa forma. Y aquí completamos B
B sub I, perdón, completamos. N es igual a N más 1 para actualizar la cantidad de elementos. Y después se imprime el vector, cómo es que ha quedado. Imprimir B sub I. Y termina nuestro diagrama de flujo tradicional, ¿no? Junto con el pseudocódigo tradicional también. A esto se suma nuestra programación moderna. Entonces, junto con este pseudocódigo tradicional, procederemos a trabajarlo de forma moderna mediante PCIN, ¿no? Abran PCIN por eso. Acá está PCIN, control N para nuevo pseudocódigo y colocan algoritmo, eliminar elemento. Y ahora procederemos a comentar el tipo, también a comentar la definición del array, que va de 1 a 100 elementos, todos. Nombre de categoría, vector. Y ahora comienza la definición del vector, ¿no? Me había olvidado antes, dimensión b sub, reservamos 100 elementos en pantalla para el vector b. Luego nos toca las variables. Vamos a comentar variables. Una vez que hemos comentado las variables, ahora procedemos a definir. Bien, ya está definido nuestro vector. Ahora vamos a definir nuestras variables enteras. Definir. ¿Quiénes son variables enteras? I, n, pos y suficiente. Ellos serán enteros. Ahora toca el inicio. Y bueno, nos toca tomar lectura de la cantidad de elementos. Como ya son procesos repetitivos para nosotros, lo podemos reproducir del anterior ejercicio, ¿no? El inicio, la entrada, toman lectura de la cantidad, del vector, y después nos toca tomar lectura de la posición. Hasta este punto puede ser similar al problema 1. Lo vamos a reproducir, control C, control V, ingresa la cantidad, leer n es igual. Para i que va de 1 hasta n con paso de 1 en 1, ingresa los datos del vector. Esta vez estamos trabajando con el vector b. Toma lectura del vector b sub i. Escribir, ingrese la posición del elemento que deseamos eliminar, de acuerdo a esta denominación. Ingrese la posición del elemento que desea eliminar, ¿no? Del elemento para ser eliminado. Eliminado. Y tomamos lectura, leer, pos. Ya hemos tomado lectura de la posición del elemento que queremos eliminar, erradicar de nuestro vector B. Y después tenemos el proceso de eliminación, ¿no? B sub i es igual a B sub i más 1. Podemos comentar proceso y aplicamos el for, ¿no? Para i que es igual a 1 hasta n con paso de 1 en 1 a ser, vamos a eliminar el valor b sub, aquí aplicamos paréntesis, b sub i es igual a b sub i más 1. Cerramos paréntesis. Y a continuación, con este proceso ya estamos logrando que se elimine el dato que nosotros estamos diciendo. Pero algo interesante es este for, el punto de partida. Desde el primer dato no. Tiene que ser desde el elemento, desde la posición del elemento que queremos eliminar. Por lo tanto, aquí es igual a pos, desde pos hasta el último. Y nos corresponde luego la salida. Salida, que es la misma nomenclatura del anterior ejercicio, que maneja el for, pero estamos hablando del vector b. Escribir b sub i, cambiamos aquí, imprime los valores restantes porque ya hemos perdido un valor. Aparte de eso, hay que actualizar la cantidad n es igual a n menos 1. N es igual a n menos 1 y terminó. Terminó nuestro pseudocódigo. Tengo doble inicio.
nuestro pseudocódigo moderno. Entonces con esto nosotros ya tenemos luz verde para guardarlo. Guardar como problema 2. En su carpeta de guía práctica 7. Y lo procedemos a ejecutar, ¿no? Para comprobar el pseudocódigo. Me va a pedir ingreso una cantidad. Voy a ingresar 2. No demorar. Bueno, de estos datos yo quiero eliminar al segundo dato, es que es el número 6, ¿no? Pero voy a ingresar la posición. Mi posición es 2. Quiero eliminar al número 6 porque está en la segunda posición, ¿no? Entonces coloco 2. Y notarán que cuando coloco 2 ya no aparece la impresión del 6, ¿no? Ya fue eliminado. ¿Y por quién fue eliminado? Por una posición más que reemplazó al 6, ¿no? Es una posición vacía, ¿no? Lo cual motiva que el 6 todavía esté presente, pero internamente en memoria. Sin embargo, ya en pantalla no lo está porque recuerden que hemos actualizado la cantidad n es igual a n-1. Y eso permite generar la impresión del primero al penúltimo elemento. Como solamente son 2 elementos, se eliminó uno, queda solamente el número 3. Bien, ahora podemos nosotros también exportar nuestros diagramas de flujo. Y ya es una labor de ustedes para que completen su participación 5. Y también generar nuestros diagramas de Chapin y exportarlo. No se olviden, tienen que exportarlo porque ya como son complejos, las distancias ya son diferentes y cambian siempre. Nancy Sherryman para exportar su diagrama de Chapin. Ahora, para ahorrar tiempo, vamos a exportar el código fuente, archivo, exportar, convertir a código C++98 y lo guardan en su guía práctica 7, problema 2, guardar. Hemos exportado ya el código fuente de C++, proceden a abrirlo en el compilador de C++, archivo abrir. Aquí está el código fuente del problema 2 y tenemos que hacer limpieza, ¿no? Miren, ahora mientras más trabajamos con arreglos se tornan más los comentarios. Bueno, hay que eliminarlos porque no, por el momento no nos ayudan. Eliminen los comentarios y aparte tenemos que corregir esto que es un error. No puede colocarse ningún tipo de datos sin tipo. Bueno, completamos lo primero, que es el comentario, algoritmo, eliminar elemento en la parte inicial. Las líneas en blanco se eliminan, se quedan los espacios de nombre. Bueno, no tenemos ninguna variable sin tipo de dato, todas tienen su respectivo tipo de dato. Recordar que el vector b es entero, colocamos int. Estos comentarios son iniciales, van arriba, control X, lo colocamos en la parte superior. Luego viene el inicio, la entrada, ¿no? Leer cantidad, bueno, ingresa la cantidad, leer n, ingresa los datos del vector b sub i. Hay que borrar la indexación en base a 0 porque nos quedamos con la indexación en base a 1, por eso borramos el -1. Ingresa la posición, descarten tildes, ¿bien? Leer pos, sin pos. Aquí también, b sub i, borren -1, b sub i es igual a b sub i más 1. Miren lo drástico que es el cambio en este proceso. Por eso es muy importante considerar el algoritmo principal. Luego, n es igual a n-1, es aceptable. Y para imprimir, b sub i, nada más b sub i. Y el return 0 no es preciso, lo elimino. Estas son las correcciones principales del código fuente. Guardan cambios. Y luego procedemos a compilar y después ejecutar. Entonces compilamos y después ejecutamos y ahora notarán que se presenta en la consola, me va a pedir una cantidad, voy a ingresar 3 datos y voy a eliminar el 5. El 5 está en la posición 2, entonces coloco 2 y bueno, ya no está el 5 ahora en la nueva impresión. Funciona el algoritmo, ¿sí? En un momento les comparto el código fuente. Y ahora vamos con Mabla. No se olviden tomar captura de sus pantallas de simulación. Bueno, Mabla tiene su, su propio punto de vista para poder implementar.
acá está. Para generar un nuevo script en MATLAB, en la parte superior colocan clic en más o New Script o de frente New Script. Son los mismos pasos, ¿de acuerdo? Hacemos clic en el más y se genera el siguiente script. Entonces, para tener presente esta programación, ¿qué tan similar será nuestro código en MATLAB? Bueno, para empezar, no vamos a declarar, nos libramos de eso. Podemos comenzar con los comentarios. Algoritmo, eliminar elemento, control C. En la parte superior duplicamos esa expresión, algoritmo, eliminar elemento. Y a continuación viene nuestra entrada, porque ya no declaramos en MATLAB, es una gran ventaja. Partimos de aquí. Lo que es leer la cantidad, recuerden que MATLAB puede contar, así que no es preciso decirle cuántos datos tiene, no, él cuenta con la función length. Entonces directamente nos pasamos a la línea 18, que es leer el vector B. Vamos a leer al vector B. B es igual a input. Y solicitamos ingrese los datos del vector B. Ingrese los datos del vector B sub. Dos puntos. Punto y coma para que MATLAB no cuestione. Ya hemos hecho lectura. Ahora hay que leer la posición. Pos es igual a input, otra vez lectura. Ingrese la posición del elemento para ser eliminado. Lo voy a duplicar. Control C. Y lo coloco aquí. Control V. Punto y coma para que MATLAB no interrumpa. Y ahora, ¿qué me toca? Me toca el proceso, ¿no? Para poder eliminar un valor. Bueno, en este caso, el proceso en MATLAB, si bien es cierto, tenemos una forma, o podemos aplicar el mismo algoritmo para eliminar, sí, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a trabajar con la estructura repetitiva for. En MATLAB se coloca for para programar una estructura repetitiva. Entonces colocamos for, vamos a iniciar el proceso, ¿no? Me olvidaba, limpieza de pantalla previamente, y ahora comenzamos con el proceso for, y que comienza desde la posición pos hasta, es con 2 puntos, hasta el valor penúltimo. Recuerden, les había mencionado n-1, ¿no? Esto es hasta el valor penúltimo. No puedo decir hasta el valor final, porque si digo eso, estoy llamando a un espacio vacío que reemplace un valor lleno, y eso es incompatible en MATLAB, daría error. Por eso colocamos hasta el penúltimo. ¿Eso qué quiere decir? Hasta n-1, pero n todavía no tengo ese dato. N, ¿quién me lo da? N me lo da al contar los elementos. N es igual a length del vector B. Voy a contar los elementos del vector B. Entonces, por eso coloco recién hasta n-1, hasta el penúltimo dato. ¿Qué haré? B sub i es igual a b sub i más 1. El mismo proceso para eliminar. Y para cerrar el for con la sentencia end. Y bien, si quiero imprimir los valores del vector B, recuerden que podíamos imprimirlo de forma directa, ¿no? Con el dis. Pero en el caso de MATLAB, MATLAB sí reubica valores, pero no los descarta, es decir, no los elimina por completo. MATLAB los almacena todavía. Entonces, lo que hacemos para no alterar nuestra visión es aplicar el for para imprimir del primer elemento al penúltimo y tendremos la sentencia dis participando, ¿no? De la siguiente manera, porque en MATLAB, a manera de seguridad, él no elimina datos, ¿no? De un vector no. Si queremos eliminar drásticamente está el clear, que te permite eliminar todos los datos del workspace. Pero internamente no, eso no es factible en este programa, porque indica que es también poco, no innecesario, no es lógico eliminar datos internos, ¿no? Y
y es igual de 1 hasta el penúltimo, hasta n-1. Lo que vamos a hacer es imprimir el vector b, dis b, dis b, entre paréntesis el índice, y cerramos el paréntesis. Colocamos el enter. Algo importante, al final colocamos el punto y coma. Ya terminó la programación del problema 2. Y ahora vamos a guardarlo. Save as. Problema 2. Y guardar. Ahora para ejecutar, clear RAM. Me va a pedir, ¿no? Miren aquí, ya me está pidiendo. Ingresen los datos del vector B. Voy a ingresar los datos del vector. Ya, quiero eliminar al 4. Bien, me va a pedir ahora ingresen la posición del dato para ser eliminado. Quiero ingresar al segundo dato, por eso coloco 2. Entonces, cuando haga un enter, la impresión es de forma vertical, ya no está el 4, está el 3 y el 5. Ya fueron eliminados. Ya fue eliminado el número 4, ¿no? De mi vector P. Bien, entonces compartiré el código de C++, alumnos, y también de MATLAB. Acá en el chat de la clase voy a colocar problema 2 y compartiré el código de C++ del problema 2 de la guía práctica 7 y el código de MATLAB también, ¿no? Para que ustedes lo tengan presente en su estudio y para el examen. Entonces, esto lo voy a duplicar también, perdón, aquí, a copiar. Pueden ampliar la pantalla del Command Windows, subir y bajarla, no hay problema. Porque eso también es preciso que tomen lectura, ¿no? Ya el día viernes que nos reencontramos, les indico qué pantallas deben tomar captura, ¿no? Pero una de ellas es esta, la ejecución, y otra es el código. Bien, ok, si no hay, sin más preámbulos, pasaríamos al problema 3. Bien, en el problema 3 me dice, se requiere actualizar un elemento dentro de una lista de n datos, ¿no? Para poder nosotros actualizar un elemento es porque lo vamos a cambiar por un dato nuevo. Eso indica que ya conozco su posición y conozco qué valor nuevo deseo incorporar en mi vector, ¿no? Entonces completamos nuestro pseudocódigo tradicional. ¿A qué me refiero técnicamente? Aquí. Nuestro vector de ejemplo será el vector, a ver, A. Bueno, el vector A puede tener los siguientes elementos. A ver, voy a cambiar de color. Estos elementos son originales del vector A. Para actualizar, quiero saber primero qué dato quieres actualizar, ¿no? Vamos a tomar lectura de la posición. Entonces, la posición almacena la posición del dato que deseo actualizar. Digamos que quiero cambiar al 5 por el 50. Me equivoqué en escribir. Bueno, el número 5 está en la posición 2, entonces voy a ingresar el valor 2 desde pantalla. Y luego tengo que ingresar el valor nuevo que va a reemplazar al 5. Mi valor nuevo será almacenado en la variable d y el valor nuevo será el número 50. Bien, entonces por lo tanto estos dos datos son importantes porque tendré un proceso final que será el siguiente. A sub post, es decir, el segundo elemento será reemplazado por el número nuevo. El número nuevo está almacenado en la variable d, ¿no? Técnicamente d es 50, ¿no? En pocas palabras, a sub 2 reemplazo la posición igual al valor 50. Y mi efecto final será el siguiente. Que mi vector A tendrá estos valores actualizados, ¿no? 4, 50
y 6. Eso es actualizar. Cambiar un dato por un dato nuevo, conociendo su posición. Bien, en base a este contexto, trabajaremos este algoritmo. Vamos a denominarlo actualizar elemento tipo. En este caso, el tipo es la definición, ¿no es cierto? Array de 1 a 100 elementos de valores enteros, denominados todos con la categoría vector. Es el vector A, variables enteras y n pos y d. Escribir, ingrese la cantidad, leer n, y después, desde i que comienza en 1 hasta n, ingrese los datos, leer a sub i. Ingrese la posición del elemento para ser actualizado, leer pos, ingrese el nuevo dato, leer d, y después tenemos ahora la creación, ¿no es cierto? La creación no, la asignación más bien. Bueno, aquí hay un error. B sub no, porque estamos trabajando con el vector A. Vamos a borrar. Bueno, yo lo voy aquí a maquillar un poquito. Voy a pintarlo de blanco. Ya. Ya ustedes lo completan en su participación. A ver, en este caso, vamos a aplicar el proceso para actualizar. De la siguiente manera, por ejemplo, vamos a colocar al vector A sub pos es igual al valor nuevo D. Este es el proceso. ¿Listo? Desde i que va de 1 hasta n para imprimir los datos actualizados del vector A sub i. Ya está, terminó nuestro pseudocódigo tradicional. Ahora completamos el diagrama de flujo tradicional. Inicio, leer n, los valores de i comienzan desde 1 hasta el valor final que viene a ser n. Toma lectura de a sub i, toma lectura de la posición. Después, a sub pos en el proceso principal, en el algoritmo principal está a sub pos es igual a d para poder actualizar. Y ahora vamos a imprimir el vector a actualizado. Y comienza desde 1, vamos a recorrer el primer dato hasta el último elemento, hasta n, porque la cantidad no se ha modificado, la cantidad es la misma, solamente hemos cambiado un valor. Un valor específico. Ya está. Listo, entonces ya terminó nuestro desarrollo tradicional, tanto pseudocódigo como diagrama de flujo. Y con esto tenemos luz verde para poder desarrollar la forma moderna, ¿no? Entonces nos vamos con PCIN, control N y colocamos, ¿no? Actualizar elemento, algoritmo, actualizar elemento. Vamos a comentar el tipo, el array de 1 a 100 elementos de valores enteros, nombre de categoría vector, comentamos la variable
Bueno, previamente definimos el vector A, ¿no? Dimensión A para 100 elementos reservado. Y ahora definimos las variables, ¿no? Definir i, n, pos, d como entero. Vamos a comentar inicio. Tomamos lectura, escribir. Esto ya es repetitivo para nosotros, lo podemos sacar de otro problema. Ingresa la cantidad, leer los valores del vector, hasta ingresa la posición del elemento para ser actualizado e ingresa el nuevo dato inclusive. Entonces hasta aquí duplicamos, control C. Ingresa la cantidad, leer n, para i que va de 1 hasta n, ingresen los datos del vector a, en este caso, leer a sub i. Bueno, aquí usamos paréntesis, bien, paréntesis de preferencia. Ingrese la posición del elemento para ser actualizado. Actualizado. Leer pos. Y ahora escribir, ingrese el nuevo dato. Leer D. Y después nos toca el proceso para actualizar, ¿no? Vamos a actualizar. A sub pos es igual al nuevo dato D. Y ahora la salida, ¿no? Que ya es conocido para nosotros como imprimir un vector. Voy a colocar aquí salida, control C. Desde, en este caso, i comienza de 1 hasta n, hacer, escribir el vector a sub i es igual al vector a sub i. Bueno, aquí lo cambio por paréntesis. Y terminó. Fin. Esto vendría a ser mi pseudocódigo moderno del ejercicio. Lo almacenan ustedes. Archivo guardar como. Problema 3. Y hasta aquí va a ser el aporte del video, alumnos. Este es el problema 3. Ya, en caso haya más tiempo, les subo el segundo video. Guardan y comprobamos. Me dice ingrese la cantidad, 3 datos. Me dice ingrese la posición del elemento para ser actualizado. Bueno, me equivoqué con el 23, es otro dato. Entonces voy a colocar el 3 porque voy a cambiar el número 23 por el dato 230. Y cuando hago un enter, notarán que el 23 fue reemplazado por el 230. Fue actualizado técnicamente. Ya está. Terminó la comprobación y ahora procedemos a exportar, ¿no? Un momentito.
Bien, continuando ahora lo que nos toca es exportar el código fuente, archivo exportar, convertir a código C++98, exportamos el problema 3, guardar en nuestra carpeta guía práctica 7 y mediante el compilador dev C++ lo abre, ¿no? Archivo, abrir proyecto, archivo, buscan problema 3 y bueno, hay que hacer limpieza de código. En este caso lo vamos a borrar aquí para solamente colocar el primer comentario, actualizar elemento, control C. Estas definiciones de variables se colocan al inicio como tipo, variable, array, va al inicio. Eliminen líneas en blanco y la indexación en base a 0 la convierten en base a 1. Como este caso, ¿no? Todo lo que es -1 se borra, con mucho cuidado al corregir. Asud_post es igual a D, aquí también. Asud_i se imprime, se borra return 0. Todas las modificaciones que hacemos en el código fuente y guardan cambios, ¿no? Control S, compilan y ejecutan. Ingresamos una cantidad de elementos, 4. Bueno, quiero actualizar al tercer elemento, voy a colocar 3 por el número 40. Y bueno, notarán que el 1 se convirtió en 40, ¿no? Porque lo reemplacé, lo he actualizado. ¿Listo? De esa forma funciona actualizar, ¿no? Ahora pasamos este código a MATLAB. En MATLAB, entonces, nos toca reducir grandes líneas de código fuente. Bueno, en MATLAB el reemplazo es también directo. Clic en el más o New Script para generar una nueva página de script de código fuente MATLAB. Así es sencillo como ven el código de MATLAB. Vamos a comentar el algoritmo. Algoritmo actualizar elemento. Borramos el slash. Y ahora procedemos a... No declaramos librerías, no declaramos variables. Eso es un gran aporte porque ya no aplicamos tanto código, ¿no? De frente tomaremos lectura del vector A. A es igual a input. Ingresen los datos del vector A. Bueno, iba a colocar leer, pero no. De frente es input. Me reduce ese proceso, ¿no? Leer e imprimir es al mismo tiempo. Y ahora nos corresponde tomar lectura de la posición. Pos es igual. Lo podemos sacar de otro problema. Ingrese la posición del elemento para ser actualizado. Y ahora ingrese el nuevo elemento. Hablamos de la variable D. Es igual a input, ingrese el nuevo elemento, quien va a reemplazar al elemento de la posición. Y luego nos toca el proceso.
A sub pos es igual al nuevo dato D. Y ahora me toca imprimir nuestro vector A. Vamos a imprimir un mensajito. This, el vector A o los datos del vector A son. Los datos del vector A son. Siguiente línea. This, el vector A. Bien, ¿terminó? Terminó nuestro código fuente de MATLAB, 7 líneas frente a 30. Vamos a ver su efectividad. Aquí me falta el punto y coma. Lo guardan. Problema 3. Y lo ejecutan. Verán la ejecución aquí en nuestro coma Windows. Me dice ingresen los datos del vector A. Voy a ingresar los datos. Voy a cambiar el 4 por el 100. Ingrese la posición del elemento para ser actualizado. El segundo dato, 2. Ingrese el nuevo elemento, 100. Y bueno, ya se cambió, ¿no? Ya no está el 4, ahora está el número 100, ¿no? Tal como lo estamos apreciando aquí. Esta es la ejecución en el coma Windows que nos permite hacer el script en MATLAB, ¿no? Bueno, compartiré el código del problema 3. Voy a colocar aquí problema 3. Y les comparto el código en C++. A ver, por partecitas, porque ya en más de 17 líneas no me permite. Y ahora compartiré el pseudocódigo, no, perdón, compartiré el código de MATLAB. El pseudocódigo ya lo habrán apreciado, espero que lo puedan reproducir. Listo. Bueno, la guía práctica 7 trae un balotario de ejercicios interesantes, ¿no? Luego continúa el problema 4, que si bien es cierto ustedes lo recuerdan, ya lo habíamos hecho en anteriores sesiones de trabajo, ¿no? Donde me dice, se requiere un algoritmo para realizar la búsqueda del valor K en el arreglo X ordenado, ¿no? ¿Se acuerdan del tema datos ordenados y desordenados? Inclusive ustedes han expuesto, ¿no? Este tema. Si el arreglo contiene al elemento, el proceso devolverá la posición del elemento buscado dentro del arreglo y en caso contrario devolverá -1, ¿no? Para indicar que no existe. Bien, ya lo habíamos hecho en PCI, también en C++. Si no se acuerdan, revisen las sesiones anteriores y también sus exposiciones. Luego, lo que viene aquí como complemento es el código de MATLAB. Reproduzcan su código de MATLAB. Aquí está expuesto el código de MATLAB. Miren, acá estamos limpiando pantalla, tomando lectura de la cantidad de datos. Ingresar los datos que queremos buscar. Ingresa el dato que quiere buscar. Luego, esta es la programación densa, ¿no? Aplicando el algoritmo exacto. Entonces ustedes apreciarán que en la guía práctica, especialmente en la página 9, tenemos dos formas de programar. Esta es una, voy a cambiar de color. Esta es una forma y esta es una segunda forma. En la segunda forma notarán que es más pequeña la programación, son 16 líneas, ¿no? Frente a 27 líneas. Fprint también me permite imprimir texto concatenado con variable de salida. Es como si fuese el escribir, ¿no? O el famoso code, ¿no? Equivalente en MATLAB es fprint también. En menos líneas de código la programación es de esta manera, ¿no? Toma lectura del vector X, luego ordenamos el vector X, porque recuerden que este algoritmo es aplicando búsqueda binaria, solamente se aplica para arreglos ordenados. Ingreso el dato que queremos buscar, después tomamos, no, aquí estamos contando cuántos datos tiene el vector X. El switch está apagado. 0 significa que no hemos encontrado el valor. Aquí está presente el while, ¿no? Mientras P,
que es nuestro índice de la posición inicial, sea menor o igual que el índice final U, y acá tenemos el ampersand, y switch sea igual a 0, vamos a encontrar el índice central, ¿no? Para trabajar con los valores enteros aplicamos la función round, ¿no? Esto será nuevo en MATLAB, es la función round. P más U sobre 2. El algoritmo ustedes ya lo conocen, ¿no? Luego consultamos si el valor central era igual al valor buscado. Si es verdadero, switch se enciende, switch vale 1. Pero si es falso, tenemos una condición. Si K, es decir, si el valor que estamos buscando es mayor que el valor central, entonces que nuestro índice inicial recorra una posición más 1 que el índice central, ¿no? Pero si es falso, que el índice final retroceda una posición menos 1 que el índice central, ¿no? Todo para dividir nuestro vector. Este es el algoritmo de búsqueda binaria, recuerden, esto es búsqueda binaria, ¿sí? Aquí está el código en MATLAB. Ustedes lo reproducen y van a notar que el efecto es el mismo, ¿no? Aquí estamos ingresando la cantidad de datos, ingresa el valor que queremos buscar, es 56, ingresa el dato, en este caso estamos solicitando que ingresen los datos del vector X, ¿no es cierto? Ingresa el dato 34, 50, 56, 78, ¿no? Y el valor de post es 3, ¿no? Aquí vemos nosotros la reproducción y lo que estamos notando es que efectivamente, de acuerdo a mi dato de búsqueda, si se encuentra en mi arreglo, me imprime, ¿no? En qué posición se encuentra. Por ejemplo, el 56 está en la posición 3, ¿no? 1, 2 y 3. Por eso es que imprime este resultado, ¿no? 3. Pueden reproducir el mismo código adjunto en la página 9 del problema 4. Y del problema 5 se quiere un algoritmo para realizar la eliminación del valor m en el arreglo A desordenado. Si el arreglo contiene al elemento a eliminar, el proceso devolverá la posición del elemento eliminado dentro del arreglo y en caso contrario devolverá el valor menos 1 para indicar que no existe el elemento a eliminar, ¿no? Bueno, en este caso este algoritmo trabaja con la búsqueda lineal. Estamos buscando un dato aplicando el método búsqueda lineal. Sin embargo, ese dato, aparte de encontrarlo, será eliminado. Lo estamos buscando para eliminarlo de nuestro vector, ¿no? Entonces, este es el algoritmo de búsqueda lineal. Búsqueda lineal, ya lo conocen ustedes, el pseudocódigo tradicional, ya lo han hecho antes, lo han expuesto. Bueno, creo que esto no lo han expuesto, sino esto lo hemos hecho en clases. Entonces, lo que se suma a nuestro problema 5 es la eliminación, ¿no es cierto? Nosotros vamos a eliminar al valor que estamos buscando. Y la eliminación se da en este sector, ¿no? Aquí está. A sub j es igual a sub j más 1. Estamos eliminando al valor que hemos encontrado. Cuando switch vale 1, significa que hemos encontrado el dato, AM. Entonces lo vamos a eliminar, ¿no? Vamos a eliminar al valor M de nuestro vector. Con este algoritmo que lo hemos conocido en arreglos anteriores para eliminar un dato de un vector, ¿no? En este caso, J comienza desde I, que marca la posición del elemento que estamos buscando, hasta el penúltimo, hasta n-1. Y con este proceso se consigue la eliminación. A sub j es igual a sub j más 1, es decir, el siguiente dato que reemplace al dato anterior, ¿no? Para eliminarlo. Si no lo hemos encontrado, bueno, que avance el for, ¿no? Y es igual a I más 1. Y por último se imprimen los resultados, ¿no? El valor eliminado es M, el valor de pos es pos, que vendría a ser menos 1 si no lo hemos encontrado. Este ejercicio 5 trae también su código fuente en C++, el cual está incompleto, ¿no? Aquí nos falta completar según nuestro pseudocódigo tradicional, hay que completar el código fuente. Este es un avance nada más. Y luego el código en MATLAB sí lo tenemos completo. Aquí está el código de MATLAB completo en dos formas. Esta es la forma 1 y esta es la forma 2. Yo recomiendo la más corta, la forma 2, para que ustedes implementen, ¿no? Su problema 5, ¿no? Ingresen los datos de nuestro vector A, ingresen el elemento que queremos eliminar, M, contamos cuántos datos tiene el vector A,
y comienza con 1, switch está apagado, acá está el while, este es el algoritmo para hacer búsqueda lineal, aquí aplicamos la búsqueda lineal, y con este proceso estamos logrando que se elimine el dato, ¿no? Y el resultado será el siguiente, ¿no? Ingresamos los datos, estos son los datos del vector A. Luego ingresa el valor que desee eliminar, quiero eliminar al 45. Miren, ahora no estoy pidiendo posición, estoy pidiendo exactamente al dato, ya que este algoritmo permite encontrar un dato con el método búsqueda lineal. Entonces no estamos trabajando con posiciones, sino con el elemento propio. Por eso es que el 45 lo ingresamos directamente, ya que será el dato que queremos eliminar. Y con el algoritmo de búsqueda lineal se logra fácilmente y el 45 es descartado. ¿Ven? A sub 1 sigue siendo 56, A sub 2 sigue siendo 34, mientras que A sub 3 ya no existe. Ahora es el número 78, ¿no? Ya que el 78 retrocedió una posición, ¿no? Por el método de búsqueda lineal y gracias al algoritmo de eliminar, ¿no? Que es el de aquí. Y bueno, el valor eliminado, aquí corrigen la sintaxis, es 45, el valor de post es 3, fue eliminado en la posición 3, ¿no? Entonces tenemos la resolución del ejercicio mediante el código de MATLAB. Les faltaría completar a ustedes el código en C++, que esta es una ayuda, ustedes solamente les falta completar. Como ya conocen cómo programar en C++, espero que no tengan inconvenientes. De todas maneras, espero sus preguntas este día viernes. El otro tema son los arreglos bidimensionales. Hablamos de las matrices, ¿no? Genera una matriz nula de F filas y C columnas. Una matriz nula es que se compone de puros valores cero. Tenemos en total 5 problemas planteados, de los cuales voy a resolver principalmente 2 o 3 este viernes, partiendo de este tema. Me indica, genera una matriz nula de F filas y C columnas. Aquí tenemos que completar el pseudocódigo. Hay que tomar lectura de las filas, de las columnas, tomar lectura de la matriz A, luego crear, ¿no es cierto? Perdonen, no se toma lectura de la matriz A, sino se reemplaza todos los valores de la matriz A con el número 0, ¿no? Para que se convierta en una matriz nula, ¿no? Ya lo veremos al detalle este viernes, este ejercicio es bastante sencillo, pero para que puedan ir avanzando, parte del código de MATLAB se encuentra ya adjunto en la página 15. Y miren, este es el resultado que se va a generar, ¿no? Una matriz nula en MATLAB se genera con la función zeros, para que ya lo vayan analizando, ¿no? Después está el problema 2, dado una matriz de 5 filas y 4 columnas, también lo vamos a desarrollar en el día viernes, que es uno de los problemas más extensos. Y ya con esto estaríamos finalizando nuestro curso, alumnos. Espero por favor que estén repasando los ejercicios porque se acerca el examen final y entrarán parte de estos ejercicios. Bueno, espero que sea de grata ayuda el video y de aporte. Aprovechar estos feriados para avanzar, para practicar, no descansar. No se olviden los grupos que faltan exponer. Espero que lo complementen el día viernes. Lo tienen que presentar en diapositiva su taller 1. Ya han visto ustedes ejemplos ya con sus anteriores compañeros. Y, por supuesto, desarrollar el trabajo encargado final, ¿no? Que es el problema, está adjunto en la guía práctica el trabajo encargado final número 6, que es una recopilación de 4 ejercicios, ¿no? Aquí está el enunciado, tienen como ayuda al algoritmo y en realidad esto ustedes ya lo han hecho y se vuelve a hacer, inclusive parte de los problemas trae el mismo algoritmo de búsqueda lineal. Lo tienen que hacer en C++ y en MATLAB. El número 2 también del trabajo encargado 6 es trabajar con el siguiente algoritmo que permite colocar en la parte final valores redundantes, ¿no? Valores redundantes significa duplicados. Si mi vector tiene valores duplicados, los coloco al final. Este algoritmo está como aporte, como ayuda, como punto de partida para que ustedes continúen su programación. Solamente en C++ y, bueno, deben extraer su diagrama de flujo, diagrama de Chapin para completar su resolución. La plantilla para poder entregar el trabajo encargado 6 ya está almacenado en el aula virtual. Así que por favor avanzando su trabajo final, no se olviden, tienen tiempo. Cualquier duda me consultan el viernes. Igual con el problema 3 que ya genera una matriz denominada data, la cual todos sus datos deben tener
valores pares entre 50 y 100. Hay que aplicar una estructura selectiva y repetitiva también, ¿no? Para poder trabajar y generar una matriz. De la misma forma, el problema 4 trae aporte, ¿no? Miren, aquí ya está el algoritmo planteado, solamente falta tomar lectura, falta que ustedes complementen el for. Bueno, aquí soy mala graficando, completan el for, completan la lectura de la matriz. ¿De qué matriz? De la matriz fuente, ¿no? Para generar, en este caso me indica cuántos número de filas es igual al número de columnas, ¿no es cierto? Para una matriz cuadrada. Es preciso establecer el promedio, ¿no? De los valores de la matriz, además de determinar la columna con el menor promedio. Este es el algoritmo, no hay que por qué volver a pensarlo. Solamente ustedes ya implementan su diagrama de flujo tradicional, lo pasan a C++ y luego proceden también a realizar el MATLAB, ¿no? Eso es todo, alumnos. Hasta aquí llega nuestro curso. El día viernes solamente resolveré problemas principales y escucharé los últimos talleres, ¿no? Recuerden que ya comenzamos el 5 de septiembre, sus exposiciones finales, los grupos encargados, y 5, 6 y 9 son exposiciones finales, y el examen es el 12 de septiembre. Mucha suerte, repasen, trabajen, estudien, practiquen. Yo puedo entender que tengan otros cursos, pero igual cada curso amerita su tiempo y dedicación, ¿no? Para evitar desaprobados al final. Muchas gracias, que tengan un bonito feriado y nos reencontramos este viernes. Buenas noches, alumnos.